empresas, y vamos a hablar de este tema con Marco Singer, director del MBA de la Universidad Católica. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Lista y preparada para escuchar cuáles han sido las lecciones o cuáles han sido los conocimientos que podemos sacar de la biología para los negocios. Sí, exactamente. Vamos a partir este microciclo en honor a Humberto Maturana y vamos hoy día a hablar del rol de las emociones. Que fíjate que su biología justamente va a ser muy relevante para que las entendamos bien. Pero ya voy a hablar de la biología. Primero quiero hacerte una pregunta, Gaby. ¿Qué sensación tienes tú cuando alguien dice, oye, este señor tomó una decisión demasiado emocionalmente? O cuando te dicen, estás actuando emocionalmente. No, es una crítica. Siempre suena como algo malo, porque se supone que todos somos seres racionales y tenemos que actuar acorde a eso. De hecho, la economía se sustentaba también en esa premisa. Exactamente. Es casi un insulto decirte que actúas emocionalmente, pero yo te voy a dar un ejemplo y después varios más de todo lo contrario. Digo una cosa, Gaby. Cuando tú dices una promesa o una amenaza, ¿te conviene que te crean o te da lo mismo? No, me tienen que creer, porque si no, no van a hacer lo que estoy diciendo. Si no, son puras tonteras. Claro. Bueno, déjame darte un ejemplo de la utilidad de las emociones con una escena de una película muy importante en la época. Se llamó El Halcón Maltés. Y el protagonista era Humphrey Bogart, que era como una especie de Tom Cruise de la época, y que hacía en esta película el papel de un investigador privado que se llamaba Sam Spade. Bueno, y este señor, que era obviamente el protagonista, había escondido el halcón maltés, que era un pájaro, una especie de escultura de oro y piedras preciosas, y el villano, el antagonista, que se llamaba Casper Goodman, deseaba que este señor confesara dónde estaba el halcón. Entonces lo apunta con una pistola y le dice, o me dices dónde está el halcón o te mato. Ahora digo una cosa, ¿esa amenaza, Gaby, es creíble? Depende, si es que está con una pistola ahí al frente y yo veo que tiene todas las intenciones de matarme, claro, le creería. Ya, pero Gaby, ¿quién es el único que sabe dónde está el halcón maltés? No vi la película en realidad, no. No, es que no te dije, él lo escondió. Entonces, el protagonista. Sí. Entonces, si lo que le dice el protagonista le dice al villano, le dice, usted quiere el halcón, yo lo tengo. Si me mata, ¿cómo lo va a conseguir? Claro, si verdad. Yo soy el que lo escondí. Sí. Si usted sabe que no me puede matar y yo sé que usted sabe que no me puede matar, ¿cómo va a lograr que yo me asuste? Es verdad. Es verdad. Entonces, lo que hace Sam Spade es aplicar la razón, la lógica. Y acá viene el punto de las emociones, que Goodman es bien inteligente, y le dice, mire, señor Spade, es verdad la lógica, pero yo estoy tan enojado, y te voy a citar, dice, al calor de la acción, los hombres tienden a olvidar dónde se hallan sus verdaderos intereses y se dejan llevar por sus emociones exaltadas. En otras palabras, tengo tanta rabia que te voy a matar igual. Entonces ahí hace creíble la amenaza y lo hace útil. Claro. Ahora, ¿sabes por qué las personas olvidamos nuestros intereses? Y acá viene la parte biológica. Porque antes se pensaba que todo la cabeza era como una gran computadora que calculaba distintas cosas, pero la biología lentamente empezó a encontrar que tenemos como zonas de la cabeza, y en la corteza están los temas del cálculo y la razón y el lenguaje y todas estas cosas así sofisticadas y modernas, y de hecho la corteza es la parte del cerebro que evolucionó hace muy poquito, hace unos pocos millones de años. En cambio, nuestro cerebro más antiguo se llama el sistema límbico, que está debajo de nuestra corteza. Y ahí, donde hay además órganos como el hipotálamo, la amígdala,
ahí están radicadas las emociones. Entonces, en realidad, el cerebro que piensa los pensamientos y el que genera las emociones es otro. Sí, y por eso es tan bueno el concepto cuando uno dice tenía tanta rabia que se me nubló la mente, o no podía morir, o sea, no podía ver, veía todo negro, y es justamente por eso, porque cuando uno está tan enrabiado, está tan enojado, es como si se nublara toda la otra parte del cerebro. Toda la razón, ya voy a tomar ese punto, fíjate, pero claro, a veces te vas a negro, o a veces, fíjate, nos pasa que estamos tristes o estamos enojados y no sabemos por qué. Por algo biológico, claro. Claro, son cosas químicas. Son cosas químicas, y el saber está en un pedazo de tu cerebro y el, como te digo, el estar enojado está en otro, entonces la conexión no es tan ágil, y me acordé esto de irse a negro que tú acabas de decir, porque en realidad las teorías más aceptadas de la mente, las emociones efectivamente gobiernan, y por eso yo te mandé a ver una película, Gaby. ¿Cuál te mandé a ver? Intensamente, una gran película, yo la había visto ya hace hartos años. Para quienes tenemos niños también es una gran película para entender el desarrollo emocional que van teniendo los niños y cómo van sumando también algunas emociones. Y correctamente, y para entender la teoría de la mente, fíjate que esta película fue asesorada y construida a partir de lo que está más aceptado hoy día. Hubo un consultor que es un académico extraordinario, se llama Dacher Keltner, de Berkeley, y este señor, entre otros, asesoró para que en la película estuviera muy clara esta idea de que hay un conjunto de emociones que se pelean la torre de control que tiene esta niña, Riley, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cuáles eran las emociones? A ver. Rabia, tristeza, alegría. Alegría, ya. No me acuerdo cuál eran más. Esas eran las tres. El desagrado. El desagrado. Claro, y de repente ella se iba negro, y te acuerdas, la ira tomaba el control de los... y efectivamente es así. Ahora, también es parte de la teoría que hay algunas emociones, esto es muy importante para lo que viene, que son las emociones que la llevan. En el caso de Riley, ¿cuál era la emoción que la llevaba? Que la llevaba... La más importante, la que era la predominante, la que estaba sentada al medio de la torre ahí de la... acá necesito una pista. Era la alegría. ¿La alegría? Era la alegría. Claro, y de repente la reemplaza la tristeza, de eso se trata, pero esencialmente ella era una niña alegre, y si tú miras la película con mucho cuidado, también muestran la mente de la mamá, y ahí era la tristeza, la emoción que estaba sentada al medio, controlando esta cuadro de mando, y en el caso del papá era la ira. Entonces, efectivamente, a veces tenemos emociones predominantes, y esto me hace conectarme con la política. Ya vamos a llegar a las empresas. Siempre tratamos de hacer un camino por la política para que los alumnos se conecten también con lo que está pasando. Fíjate que los movimientos políticos con frecuencia hacen algo parecido. En vez de explicarte demasiado las cosas, lo que tratan es de conectarte a ti con alguna emoción. Porque la emoción es algo, como te digo, muy, muy profundo, muy animal. Dime una cosa, la ultraizquierda, ¿cuál crees tú que es la emoción que más le gusta despertar en nosotros? Es una pregunta bien política esa, profesor, en realidad. La ultraizquierda, no la izquierda. La ultraizquierda, uff. La ultra. No, es bien política la pregunta como para que la conteste en realidad. No, la ultraizquierda siempre está enojada, está ultra enojada por el odio, por la pobreza, ultra enojada porque te abusan, ultra enojada por el machismo. Entonces, a ti tratan de indignarte, y de hecho así se llaman algunos movimientos, los indignados. Sí, ahora yo creo que todos los, o sea, no es solamente de una corriente política en particular, sino que son de los extremos en general que buscan al final la rabia. Correcto, hay una teoría que se llama de los caballos, ¿cómo se llama? Que se juntan en las puntas, la ultra izquierda y la derecha se juntan.
Pero la ultraderecha en general tiene otra emoción, la del miedo. Trata de meterte miedo. Que si hay cambio, entonces se van a llevar a los niños a Cuba, el país se va a hundir, y te meten miedo. Y los centros no, pues tratan de explicarte las cosas. Y esto es muy relevante, fíjate, porque tú eras muy chiquitita cuando fue la campaña del sí y el no. Pero me acuerdo, se estudia muchísimo sobre el impacto que puede tener el miedo versus el impacto que puede tener la alegría que tenía la campaña del no. Correcto, ese era el punto que te quería decir. La campaña del sí, pro Pinochet, era miedo, como te digo, se van a llevar a los niños a Cuba, y la del no, en vez de explicarte que no, trató de meterte la emoción de la alegría, de la esperanza. De hecho ese era el lema, y entonces fue una emoción contra la otra. Y bueno, fue una buena apuesta, y quizá hay que recordar esas cosas en el mundo de ahora y no darle pelota a los que traen emociones negativas, o por lo menos contrarrestarlas con emociones positivas. Pero vamos a las empresas, Gaby, por favor, porque nos queda poco ratito. Mira, en una investigación que estamos nosotros terminando hace poco con Francisco Bram del London Business School y con Antoine Feilefuzzi de Cambridge, nosotros estudiamos los equipos que hacen la reposición de Coca-Cola y Pepsi en 200 y tantas supermercados en Santiago. Y fíjate que cuando nosotros estudiamos el efecto que tienen los incentivos, que siempre son racionales de cálculo, tú sabes más o menos, alguna vez lo hemos dicho, cuánto aumenta la productividad del incentivo, que siempre es un cálculo, como te digo, racional. Uno dice, ¿me conviene o no me conviene? Cuando el incentivo es potente, ¿cuánto aumenta la productividad? ¿10%? ¿15%? 20%. Está sumamente estudiado y nosotros observamos lo mismo. Pero fíjate que en equipos no funcionan los incentivos, y sin embargo los buenos equipos también aumentan ese 20%. ¿Y sabes por qué? Porque en los equipos se producen algo que se llaman los incentivos sociales, que a la gente quiere que todos andemos bien, que funcionemos en conjunto, en fin, y entonces el cálculo emocional es el que hace el trabajo de lo racional cuando hay buenos equipos, ¿Y cómo uno puede incentivar eso? Y jugar o no jugar, que tal vez tiene una connotación negativa, pero ¿cómo uno puede empezar a meter ese insumo de lo emocional que yo creo que es tan tremendamente difícil en los equipos? Bueno, en los equipos justamente es promoviendo esta relación, algo que se llama a veces los contratos relacionales. Entender que si tú tienes gente que trabaja siempre junta, que tratas que almuercen juntos, que generen estos vínculos, eso va a valer mucho más que la plata que les pongas encima. Fíjate que Platón decía, donde reina el amor, sobran las leyes. Y aquí en la empresa es parecido, donde reinan las buenas emociones, sobra los incentivos, sobra la plata. Las emociones son tan potentes como el cálculo, y por eso el promover estas emociones positivas, o sea, que nos está yendo bien, que somos un equipo, puede valer de mucha plata. Bueno, es una buena lección también como si es que uno lidera equipos finalmente, porque uno tiene la idea que claro, que es lindo que se lleven bien, pero al parecer también tiene un impacto a nivel de productividad y económico. Sí, ya te digo que ha sido estudiado y nosotros la comprobamos en Chile por enésima vez, pero sí, es así. Así que es una enorme inversión en las empresas, me parece, en la política y en todos lados. Marco Singer, director del MBA de la Universidad Católica, nuestro profesor. Gracias por habernos acompañado hoy en Pauta de Negocios. Que tengas un muy buen fin de semana.